Muchas gracias por su asistencia. Para nosotros, para la Facultad de Artes ASAP, de la Universidad Digital, es sumamente grato pues, tener esta tarde al maestro Ramiro Camelo, muy conocido por muchos de nosotros y nosotras, sociólogo de la Universidad Nacional, tiene una maestría en Humanidades, tiene un amplio trabajo en gestión cultural, curaduría, crítica cultural, y está muy al tanto de los procesos de producción de conocimiento artístico, de producción de exposiciones, crítica de exposiciones, y nosotros como académicos estamos muy interesados e interesadas en escuchar pues algo de su experiencia, que es mucha, a este respecto. Entonces les solicitamos una charla conociendo pues, su hoja de vida, y él decidió nombrarla Audiencias, Interacciones y Mediaciones, apuntes en torno a una curaduría participativa. A nosotros, como institución pública, nos parece muy interesante, muy importante este título. Poco lo destacamos en redes sociales, el concepto de participación, y encontramos que sobre la participación, pues la Corte Constitucional en su sentencia C336 del 94 dice lo siguiente: el principio constitucional de la democracia participativa tiene operancia no solo en el campo de lo estrictamente político, es decir, electoral, sino también en lo económico, lo administrativo, lo cultural, lo social, lo educativo, lo sindical o gremial del país, y en algunos aspectos de la vida privada de las personas, y su objetivo primordial es el de posibilitar y estimular la intervención de los ciudadanos y las ciudadanas en actividades relacionadas con la gestión pública. Entonces, atendiendo a este concepto constitucional, pues consideramos que es muy pertinente la presencia del maestro Camelo, habida cuenta de que hay tantas versiones, tantas opiniones sobre lo que es la curaduría. Ustedes recordarán, el año pasado para Árbol, para esta 10ª edición de Árbol, circularon por internet, por redes sociales, algunos demos sobre lo que es una curaduría. Esos demos estaban dirigidos por Carolina Ponce de León, por José Roca y por Jaime Cerón, y realmente uno veía esos demos y quedaba sumamente sorprendido, sumamente inquieto, perplejo sobre si eso realmente era una curaduría. Entonces, pues ya sin más preámbulo, pues muchas gracias, maestro Camelo, por estar hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias. Yo agradezco a Jorge y a la SAP por haberme invitado, y estoy muy honrado de estar acá. Le estaba comentando que la última vez que estaba sentado aquí fue hace mucho tiempo, invitado por María Elvira Ardila a hacer una charla cuando la SAP estaba comenzando, y pues ahora vengo y veo que eso ya está bastante cambiado. Estoy muy contento de ver que todavía hay gente que quiere estudiar artes y tiene la pasión y el compromiso para hacerlo. Bueno, yo voy a comenzar un poco introduciendo por qué decidí hablar de participación. Yo creo que es fundamentalmente, yo diría que es el santo grial de las instituciones. Cualquier institución artística es poder ser vista como un espacio democrático, participativo, abierto, y en mi experiencia en el Reino Unido me daba cuenta de que los museos hacían de todo y algunas veces cualquier cosa por ser considerados museos participativos y abiertos. Eso está relacionado con el hecho de que ahora que hay problemas para que las instituciones funcionen en términos de lo que se llama el funding o la financiación, a algunos museos se les ha solicitado
que sean mucho más participativos, y esa participación está ligada a el hecho de que entre más participativos, más financiación van a tener. Yo quiero mencionar algunos ejemplos, por lo menos el Museo Victorian Albert, que yo voy a mencionar hoy como uno de los ejemplos. Cuando se revisan la asistencia, se daba cuenta el Arts Council de Inglaterra que no había mucha presencia de minorías étnicas en los visitantes. A pesar de que los museos en Inglaterra son gratis quiere decir que la entrada a los museos es gratis, algunas exhibiciones se cobran, había aumentado en un 25, 30, algunos museos 70%, pero no había mucha participación de minorías étnicas en Londres, que es una ciudad muy diversa. Entonces los museos, las instituciones que financian la cultura se dieron cuenta que los museos deberían promover más la participación de minorías étnicas, y si no lo hacían en determinado tiempo, digamos en 3 o 4 o 5 años, se les iba a reducir la financiación que estaban recibiendo. Algunos museos tomaron medidas desesperadas, por lo menos el Victorian Albert decidió hacer una exhibición sobre la cultura hip hop, entonces traer músicos a que hicieran sesiones, hacer una selección de lo que significa los zapatos o los sneakers o los tenis de marca para la cultura hip hop, y las camisetas y todo ese tipo de cosas, sobre todo para atraer más personas jóvenes de las comunidades africanas que existen en Londres, y eso de alguna manera ayudó para que muchas personas que nunca habían estado en el museo llegaran al museo por primera vez, se interesaran por visitar el museo. Eso también tiene que ver con efectos de marketing, los museos tienen que organizar el marketing. Entonces, la idea era eso, cómo asociar la participación no como un objetivo, sino como una necesidad de financiación. Y muchos museos hoy se debaten en eso, en si la participación es una misión o es una necesidad. Yo creo que quería introducirlo más o menos de esa manera. Bueno, para comenzar a hablar de participación, yo voy a utilizar los conceptos de Claire Bishop, que yo creo que ustedes la conocen. Es una crítica, escritora británica que ha escrito mucho sobre participación. Editó un manual de participación en la Galería Whitechapel, que recoge varios textos fundamentales. Es como un reader donde habla de la participación desde los años 20 con el Dada hasta hoy, y ella tiene un texto que es fundamental para entender esto, que se llama Artificial Health, Participatory Art and the Political Spectatorship. Es un libro que se publicó en el año 2012 y es un poco como uno podría decirlo, para simplificarlo, que es como la otra cara de la moneda del libro de Nicolás Bourriaud, Estética Relacional. Ella hace una relectura de esto y, como dice, no intenta hacer la otra cara de la moneda, pero uno sí lo ve como un discurso paralelo que intenta descifrar alguno de los misterios de eso que uno podría llamar participación. Ella dice, el interés en la participación y la colaboración surgió a principios de los 90 como un resultado del interés por prácticas post-estudio. Y cuando uno habla de prácticas post-estudios es como los artistas, algunos estaban interesados en salirse del estudio y comenzar a realizar proyectos que no fueran necesariamente arte como lo que uno entiende, pintura, escultura, grabado y el arte que viene del siglo XIX, de la academia como tal, y comenzaron a generar otro tipo de prácticas. Ya se conocía, por supuesto, los happenings de Alan Caprow y todo este tipo de intervenciones, fluxus, pero esos que eran grupos, ella habla de los artistas ya independientes tratando de generar prácticas post-estudio. Entonces ella comienza a hacer una relectura de cómo se llama el arte participatorio, o lo que uno entiende como arte participatorio. Entonces menciona cosas como el arte de compromiso, arte comunitario, experiencia artística con comunidad, arte dialógico, arte litoral, que es una vertiente poco conocida, que es difundida por un crítico neozelandés que vive en Canadá, que se llama Bruce Barber, y
como todo, tiene un manifiesto que se llama Sentence on Literal Art, 1998. Yo voy a leer como los 3 primeros, como para que se hagan una idea. Arte litoral quiere significar eso, el arte que está en una zona intermedia, como una zona de intercambio entre el mar y la tierra, habla de estar ahí, y se refiere más metafóricamente a los proyectos o todo ese tipo de aventuras artísticas que están por fuera de lo que uno entiende como el mundo del arte, que están relacionados y que funcionan en unas áreas alternativas, ya sea en una pequeña comunidad, en un pequeño pueblo donde no hay galerías, ese tipo de proyectos que están ahí, y se ha dado por llamar arte litoral. Dice, los proyectos de arte litoral afirman lo cotidiano opuesto a los sistemas que lo reproducen. Los artistas de arte litoral reconocen su posición como sujetos sociales y actúan consecuentemente. Otros nombres que ella identifica son arte de intervención, arte participativo o arte colaborativo. Cuando ella habla de arte participativo, deja claro qué diferencia o qué hace el arte participativo. Y dice que envuelve a un grupo activo de participantes, pero no es lo mismo decir que el arte que involucra a un artista y un espectador en diferentes momentos y espacios, ¿sí? O sea, habla de eso, se sobreentiende, pues habría que entender que sería algo más comunal que de ser de un artista con un espectador, que podría ser arte interactivo. Dice que evita las ambigüedades del término compromiso social, yo lo coloco en mayúsculas, tales como el muralismo comunitario o intervenciones y acciones en el contexto de medios de comunicación de masas. Uno de los puntos que deja claro Claire Bishop es que lo que intenta es definir la participación en el cual el público constituye el medio principal y materia en la forma análoga que el accionar del teatro y el performance. Se hacen muchas analogías en cuanto a eso, porque creo que el arte, como un tiene participativo, tendría que ubicarse en el teatro y el performance, pero yo no quiero meterme mucho en eso porque me desviaría del tema. Ella dice también, cuando tiene que asumir lo que yo comenté antes, que cómo ese arte participativo se conecta o se desconecta de la teoría de la estética relacional de Bourdieu, y habla de que los artistas que yo presento están menos interesados en la estética relacional que en la parte creativa de la participación como un proceso político. Ella también dice que una de las cosas que hizo la estética relacional, el libro y todo lo que surgió alrededor de eso, fue que se considerara el arte relacional, el arte participativo, como algo digno de estar en los museos y en las galerías. Antes el arte participativo decía que era algo que era muy marginal y siempre estaba asociado con efectos de activismo, de grupos sociales, pero nunca se le dio el estatus de ser parte de todo lo que se conoce como el mundo del arte y de ser realizado por artistas que al mismo tiempo tenían éxito comercial. Como ya sabemos, muchos de los artistas, o la mayoría de los artistas relacionados que menciona Bourdieu, son artistas que han bienales, galerías, trabajan funcionan al mismo nivel como artistas, digamos, que trabajan en proyectos participativos, al igual que en la esfera, del arte comercial. Y habla también que eso le permitió que muchos de estos temas de arte participativo se volvieran material académico, y habla de cómo se han escrito muchas tesis y cómo hay algunas maestrías que se enfocan en arte participativo, y hablaba de un premio que es el premio de la Fundación Pistoletto, que curiosamente la primera edición se la ganó Elena Producciones de Cali, que pues yo creo que sería uno de los proyectos casi que pioneros de arte participativo, digamos, en Colombia y en Latinoamérica, pero que acá es poco reconocido. Uno siempre se pregunta por qué. Uno puede decir que es por el hecho de que está situado en Cali, que está fuera de lo que uno podría llamar el mainstream de lo que es el arte en Colombia. Este fenómeno que analiza Claire Bishop, ella lo llama the social turn, como la vuelta social, y habla de eso casi que
comenzó como discusión en la revista Art Forum, que es donde básicamente comienzan todas las discusiones que importan en el mundo del arte. En febrero del 2006 se llamaba The Social Tour, Collaboration and His Discontent, como la colaboración y sus malestares. En ese artículo ella decía que el social turn, lo más importante era que era el resultado de la necesidad de retornar a lo social. Es una parte del arte que quiere pensarse colectivamente y no solamente como artistas o como un grupo, sino en general, no solamente, también incluye críticos, curadores, sociólogos, antropólogos, comenzar a ver qué parte del arte deviene o termina o comienza con lo social. Yo quisiera casi que terminar con esta parte en algo que ella menciona que es muy importante, y es que dice que el arte que es participativo de alguna manera ha escapado de lo que es la crítica, y hablaba de por qué el arte que tenga que se está ligado a lo social debería criticarse en los términos estéticos con que se critica el otro arte. Sin embargo, como ya veremos más adelante, eso a veces funciona, a veces no. Muchas de esas propuestas que se hacen que intentan tener contenidos sociales y arte participativo, al final terminan siendo tomadas como cualquier otra manifestación de arte, y es que uno siempre, pues, se da uno cuenta que es muy fácil que un proyecto participativo termine siendo espectáculo para que aparezca en las noticias como algo curioso y se desvíe del asunto que quiere tratar o del concepto de participación, y termine siendo parte de cualquier otro exposición, evento, festival, y resulta que lo fundamental se pierde de vista, porque el arte tiende de alguna manera, y uno podría encontrar muchos ejemplos, porque todo lo que sea un proceso social, un problema, termina de alguna manera siendo tomado como un espectáculo o parte del mundo del arte. Y bueno, eso es un tema mucho más complejo, pero se aparta de lo que yo quiero, de lo que yo estoy tratando ahorita. Ahora yo, como digo, ya termino aquí con la parte de Claire Bishop y Artificial Health. Yo voy a pasar a tratar de ubicar qué se puede entender como un proyecto participativo o un proyecto arte que genera participación, y es el concepto de participación. Para ello voy a utilizar los escritos o un libro en particular que se llama Participation is Risky, de Liesbeth Huisbrecht. Ella es una profesora de la Universidad de Genk, en Bélgica, y ha estado estudiando toda la parte de participación en lo que es sobre todo nuevas tecnologías, media y diseño. Cuando ella trata de dar una definición, que es muy complicado decir qué hace que un proyecto sea participativo y qué hace que no lo sea, vuelve un poco atrás al concepto de prosumer o como productor-consumidor. Es un concepto que ha sido revisado varias veces y que comenzó en los años 70 con Alvin Toffler, cuando hablaba de la tercera ola, y más o menos trataba de identificar cómo el productor termina siendo consumidor. Yo creo que eso es una de esas profecías que terminan siendo ciertas, como no muchas suceden. Un proceso de participación es algo donde se crea algo con otros participantes que vienen de diferentes partes, dice él, y trabajan en un ambiente común. Algunos proyectos de participación usan la tecnología y logran que la tecnología sea como que el medio y el soporte de parte del proceso, por lo menos. Dice que primero que todo la participación se define en áreas de interés de los cuales son posibles algo que distinguir. Voy a mostrar una tabla donde se habla donde describe. Sí, ¿qué pasó?
nos ayuda con esto. ¿Es que se durmió eso? ¿O será que sí lo...? Listo, ya. Delete. Oh, necesito una contraseña o... Listo, gracias. Estos son lo que se está descrito en el libro de Husberg como los dominios de la participación, y habla de 3 esferas diferentes de participación. Una es la que llama participación en el activismo ciudadano, y dice: el poder del ciudadano o citizen power es la posibilidad de producir cambios sociales. En esta escala, los activistas son los ciudadanos más participativos, mientras otros sectores de la sociedad participan en política solo algunas veces y algunos nunca. La segunda esfera es la que llama participación en medios de comunicación, que creo que hoy en día es casi que la que uno más puede ver en esos procesos. Y dice: históricamente, con la aparición de nuevos medios como el teléfono y la segunda generación de la web 2.0, se incrementan las posibilidades de participación para los ciudadanos. Estas nuevas tecnologías también han dado lugar a nuevas formas de participación, desde las vanguardias de los 60, fluxos y happenings, hasta arte relacional, instalaciones interactivas más recientemente. Y otra que es participación en la cultura. Participación en la cultura puede remitir a la idea del proyecto participativo. La mayor parte del tiempo, sin embargo, las industrias culturales promueven herramientas de participación, pero la comunidad no tiene oportunidad para controlar los procesos culturales. Eso es una idea tomada de Bastard Culture User Participation and Extension of the Cultural Industries, que es uno de los términos. Hay que hablar de industrias culturales, que es algo bien, es un término que de alguna manera uno puede decir que se ha prostituido, porque o no se entiende muy bien o se entiende demasiado bien y termina uno juntando todo con todo. Industrias culturales, antes se pensaba la alta cultura, la baja cultura, que era fácil de diferenciar. Hoy es muy difícil entender hasta dónde van las industrias culturales y cuáles son esas esferas en las cuales operan y no operan. Yo creo que dejaría esta tabla aquí y voy a mirar un poco lo que tiene que ver con la participación. Bueno, aquí se habla de diferentes niveles de participación, y en algunos casos se hace necesario definir algunos espacios. Cuando van a trabajar proyectos de participación, establecen muy claro qué nivel de compromiso tienen con el grupo con que quieren trabajar. También es importante mencionar que algunos de estos proyectos diferencian lo que quieren decir objetos y cosas. Dice Hubrich que objetos se refieren a mientras que objetos se refieren a hechos que se pueden descifrar. Las cosas están relacionadas con conocimiento, ¿sí? Habla de las formas de participación como... hay 2 formas de participación. Uno que es la forma en que es el artista productor, y otro que es el participante activador. Normalmente, cuando se habla del artista productor, es el artista que realiza una instalación o una escultura, y se espera que la gente, cuando se pone en la galería o en el espacio público, interactúe con esto. Es como crear un producto, y el producto es parte de la misión que tiene el artista en crear una obra de arte. Mientras que el participante activador es cuando el artista hace un taller, digamos, invita a un grupo de personas para que realicen un producto en particular, o ya puede ser un evento. Es más que todo un evento. Se habla de la realización de eventos y de procesos más que de productos. En algunos
procesos alguna gente valora más, en algunas experiencias de participación se valora más el proceso que el producto final. Y eso tendría que ver más con la forma en que los museos piensan en procesos. Quiero mencionar un texto que es fundamental y el que voy a introducir ahora, que se llama La nueva misología de Peter Bergo, que se publicó en 1989 y que hablaba mucho de que los museos se enfocan mucho en métodos y no tienen en cuenta cómo esos métodos, cómo ese tipo de procesos tienen que ver más con el público a quien están dirigidos. Y una de las preguntas que proponía es ¿qué es un museo? ¿Qué debería ser un museo? ¿Cuál es la idea de la misión final de un museo? Para esto voy a utilizar dos ideas diferentes, que son una de Sue Davis, que habla en un texto que se llama Museum Management and Curatorship, y dice: en el contexto de las descripciones de museo, la coproducción se debe entender como la esfera de actividades del proceso de producción, en la cual un grupo de individuos y grupos valoran el producto final de la exhibición. En Nina Simone, que es el museo participatorio, se habla de el museo es el lugar donde los visitores pueden crear, compartir y conectar con otras personas alrededor del contenido. Aquí hay dos ideas que salen de estas dos autoras, que se identifican tres diferentes tipos de procesos de participación, que son la contribución, la colaboración y la creación colectiva. Entre estas dos formas de descripción queda claro que se habla del visitante y el participante. El visitante es la persona que llega al museo y que de alguna manera puede ser participante, porque algunos de estas esferas de participación hace que el visitante se vuelva un participante. Aquí hay que examinar también la capacidad de los participantes. Se habla de comunidades de origen, que son las comunidades autóctonas, digamos grupos indígenas, comunidades roma, migrantes de segunda generación. Y ahora me perdí. Ya encuentro la cosa. Perdió una hoja, estoy tratando de recuperarla. Bueno, bueno, retomo. Cuando se habla de la capacidad de los participantes, se identifican 4 grupos, que son las comunidades de origen, como digo, las comunidades autóctonas, indígenas, comunidades roma, migrantes de segunda generación. Hay otro grupo que es la comunidad, que puede ser el grupo de personas que vive alrededor del espacio, del museo, que dice que pueden compartir tradiciones, raza, grupo social, pero no son el objeto de la exhibición. Hay un tercer grupo que son representantes de comunidad. En algunos procesos no se puede tener un grupo grande de comunidad, sino que es un grupo, se seleccionan unos individuos que representen este grupo, y hay un grupo final que son los visitantes, que es la persona que visitan el museo. De alguna manera, eventualmente no hacen parte de ninguno de esos grupos, pero son visitantes que pueden ser
turistas, estudiantes que lo visitan como parte de un trabajo escolar. Para esto voy a mostrar la segunda tabla donde se habla de las categorías aproximativas de participación. Estas son tomadas del Museo Participativo de Nina Simón. Se habla de los tipos de proyectos, cuáles son los objetivos que tiene la institución y cuáles son los resultados o lo que se logra en el trabajo con los participantes. Se habla del proyecto de contribución, contribuciones con limitadas y específicas, contexto definido y controlado por la institución, pocos recursos, tiempo exigidos. Para la institución, los visitantes tienen la sensación de ser parte del proyecto si siguen las reglas dadas. La institución produce contenidos por los visitantes en la forma que desean. El compromiso es breve y poco exigente. El compromiso es breve y poco exigente. Muchos visitantes participan. Los participantes sienten que la institución está interesada en sus opiniones. Los participantes aprenden cómo compartir experiencias, a producir contenidos con diferentes herramientas. Esto es básicamente cuando uno va a un museo y le entregan una encuesta, o se le hace una encuesta y le preguntan cuánto tiempo gastó en el museo, cuántas veces visita el museo, si le parece que las ayudas que encuentra en el museo son interesantes. Ese tipo de preguntas que son básicamente entrevistas, y la persona da la información, porque esa es la información que las personas los que hacen los contenidos quieren ver si efectivamente se cumplen los objetivos. Hay un proyecto de colaboración y es donde los participantes son vistos como socios de la realización, pero los procesos son controlados por las instituciones, tiempo y recursos son requeridos. Es una compleja relación con el contexto y la comunidad. Los miembros de la institución supervisan el proyecto y trabajan directamente con los participantes. Los participantes pueden influir en los resultados del proyecto, pero no pueden decidir independientemente. La participación de estos procesos es conscientemente, y los participantes podrán aprender cómo diseñar y curar proyectos. Yo creo que ahí ubicaría un proyecto que hay ahora mismo en el Museo del Mambo. Yo no lo he visto, pero he visto en la prensa que el museo invitó a algunas personas a que escogieran un objeto que ellos tuvieran algún tipo de relación y consideraran que tenía valor sentimental, como algunas personas dicen, y los curadores hicieron una selección de esos objetos y los objetos están ahorita en una exhibición. Es como podría decir una participación flexible, en el sentido de que se invita a las personas que propongan contenido, y el contenido es después seleccionado. Si un objeto puede tener un valor sentimental, de pronto para el curador no lo tiene, entonces, como digo, no hay ningún tipo de compromiso de colaboración. Y otra cosa también es cuando museos lo hacen sin tener casi que ninguna tradición, se ve como, uno podría decir, como un oportunismo. Yo lo calificaría como un oportunismo del museo, decirle a la gente, tratar de crear proyectos de colaboración que al final son de colaboración, pero no lo son tanto. Yo creo que lo que el museo trata de hacer, y eso es mi opinión, es tratar de que la gente vuelva al museo, porque la gente no está yendo al museo. Yo lo visité hace unos meses y parecía un museo fantasma, no había gente. Me recuerdo en los años 90 era un museo que tenía muchos visitantes, hoy ya no los tiene. Creo que ellos están tratando de recuperar el público de una manera de invitándolos a que tomen decisiones sobre la colección, pero como digo, se puede ver como algo que puede caer en oportunismo. Quiero mencionar sobre esta esfera de colaboración. Hace un par de años la Galería Tate invitó a las personas que también enviaran fotografías para ver. Se llamaba cómo se representan los británicos. Invitó a la gente a que tomaran sus álbumes y me enviaran fotografías a partir de Flirk, que subieran las fotografías, y un grupo de curadores seleccionó el tipo de fotografías que ellos consideraron hacían parte de lo que se puede entender uno por qué ser británico. Fue algo que se hizo conjunto, y la Tate dijo que esa es la primera vez que el público había tenido influencia sobre cómo se presentaba una exhibición y lo que se presentaba en la exhibición. Hay una tercera esfera, que es el proyecto de creación colectiva. Los participantes y el personal del museo trabajan juntos para crear un proyecto o exhibición. Usualmente se comienza con una predeterminada idea
Estos son los proyectos más exigentes. La institución está directamente conectada con las necesidades de una comunidad. Los empleados y curadores del museo supervisan estrictamente el trabajo del grupo. La institución provee las habilidades y herramientas logísticas para el trabajo. Los participantes se involucran altamente con el proyecto. Los participantes y la comunidad consideran que la institución está interesada en los asuntos de la esfera pública. Los participantes aprenden cómo diseñar y ejecutar un proyecto. Estos son los proyectos del tipo en que los museos invitan a las personas a que trabajen con las colecciones, que tengan acceso a las colecciones y que elaboren una relectura de lo que puede ser una relectura más pública de la colección. Siempre la colección tiene un guión curatorial y está organizada en términos de historia del arte, de academia, pero es evidente que una persona que no tenga ese mismo conocimiento va a darle una presentación y va a escoger unos objetos que de pronto nunca se han mostrado en el museo, y eso le da un aspecto mucho más democrático, como cómo hacer que el museo obedezca, digamos, a unos criterios de participación mucho más amplios. La última es lo que es un proyecto invitado. Se dice, usualmente proyectos que han sido diseñados previamente por una comunidad altamente organizada. La institución apoya con ofrecer espacios reales o virtuales e invierte poco o ningún recurso. La institución ofrece un espacio para la comunidad que necesita expresar su creatividad. La institución ofrece a los participantes reglas muy precisas, espacios y recursos. El museo debe ser visto como espacio democrático, desea ser visto como espacio democrático, colaborativo y vivo, espera atraer nuevas audiencias. Y los participantes tienen la libertad para actuar siempre siguiendo las reglas. Los participantes necesitan poseer un proyecto determinado, ellos tendrán la oportunidad de expresarse, pero aprenderán muy poco. Este es el tipo de experiencia donde el museo ofrece la infraestructura para que un grupo de personas realice una feria para la venta de artesanías, hay unos museos que tienen unos espacios que se los prestan a las comunidades para que hagan ya sea mercados de productos orgánicos. Es una experiencia que se realiza muy poco acá, pero que en Europa tiene un poco más de tradición. El espacio como sitio de encuentro, que es algo que a los museos les interesa, porque cada visitante en los museos, por lo menos en Inglaterra, cualquier persona que cruce la puerta es un visitante, así nunca entra a ninguna colección. La sala de turbinas de la TEI, hay un grupo de personas con contadores y todas las personas que entran son contadas, y ellos hablan de 5,5 millones de visitantes o de 6. Eso no significa que esos 5,5 millones de personas hayan entrado a una exhibición. Alguna gente entra como espacio de encuentro, y ahí en esa sala de turbinas se han realizado algunos eventos que la TEI les ha ofrecido a algunas instituciones o personas o grupos para que hagan proyectos, y no tienen que ver nada con el guión curatorial que la galería tiene, sino es más ofrecer el espacio como espacio de encuentro a proyectos que ya están terminados. Bueno, yo creo que hasta ahí llega la parte de exposición. Yo voy ahorita a mostrar algunos de estos ejemplos. Yo diría que lastimosamente están relacionados con lo que sucede en mi experiencia en Europa, y yo creo que los museos de este lado del planeta tienen, de países en vía de desarrollo, si uno lo llamaría así, tienen mucho menos experiencia en este tipo de actividades, por razones, como lo mencioné, que algunos quisieran, pero estos procesos necesitan una financiación externa y no siempre se puede conseguir. Bueno, el primer proyecto que voy a mostrar es un proyecto de un artista sueco
que se llama Christoph Buchel. El proyecto se llama Piccadilly Community Center. Cuando uno habla de los community center en Inglaterra, está hablando de lo que uno entiende acá como el salón comunal, que son algunos espacios que ofrecen facilidades que son las que puede ser un espacio de reunión o puede ser un espacio para hacer una reunión de un grupo de vecinos, allá se llaman community center. Y este proyecto comenzó en medio de un gobierno conservador que está haciendo muchos recortes en la seguridad social, y un proyecto que se llama The Big Society, que es del gobierno de Cameron, que es cómo hacer que cuando el gobierno recorta los recursos, la comunidad entre a llenar esos espacios que están siendo recortados. Entonces los community centers se han vuelto los espacios donde la gente que no puede acceder a la cultura va a tener digamos que un encuentro con la cultura, ya sea tomando un curso, que antes esos cursos se ofrecían en las universidades, ya hoy no se ofrecen porque se les ha quitado la financiación. Entonces, en este caso, un artista decide hacer el community center, y lo curioso de esto es que se realiza en una galería privada. Es una galería muy grande que tiene 6 sedes, tiene 3 en Inglaterra, en Nueva York, en Suiza, y se realizó de una manera bastante, digamos, uno diría que sospechosa, porque uno siempre ha visto la galería en la misma parte, y un día pasa y ve, o sea, voy a comenzar un poco por atrás, encuentra esto. La galería está situada en un antiguo banco en el área de Piccadilly, que es una de para los ingleses Piccadilly Circus es el centro del mundo. Esto está a 100 metros de Piccadilly, y es una galería, uno la conoce como una galería, y un día pasa y ve algo que dice Piccadilly Community Center, y ve esto de se cambian cheques y el espacio para la venta. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se acabó la galería? ¿Y por qué ahorita hay un centro comunitario? Es como si uno fuera caminando, no sé, por el Chicó, y un día lo que antes era un concesionario de Audi apareciera como centro comunitario del Chicó, ¿sí? Uno estaría preguntándose, ¿qué es esto? Entonces, en mi experiencia fue eso. Yo no había visto el website y vi esto y dije, se acabó la galería. Es muy raro porque una galería que tiene mucho prestigio. Después uno va al website y encuentra que efectivamente la galería está promocionando el espacio como centro comunitario. Cuando uno comienza a mirar los espacios y se da cuenta que efectivamente es un centro comunitario que en esa área es bien difícil de encontrar porque no hay ninguno. Los centros comunitarios existen en algunos barrios que uno podría considerar de clase obrera. Este es un barrio, diría uno, de estrato 6, entonces ver un centro comunitario le causa a uno algo de sorpresa. Uno entraba y comenzaba a ver lo mismo que estaba en los centros comunitarios, servicios. Voy a mencionar las clases que se daban ahí, y bueno, voy a mostrarles este es más o menos como todos los días se escribía lo que se iba a hacer. Las clases que se daban estaba por lo menos biodanza, esgrima renacentista, pintura de caras, yoga para embarazadas, clases de hula hoop, repostería algeriana, tea dance, que es como bailes con té, aromaterapia, speed dating para la tercera edad, zumba, fotografía digital, kung fu y tai chi, time banking. Time banking es una forma de intercambio donde uno da 1 hora de su tiempo y recibe como 1 hora del tiempo de otra persona. Entonces cualquier persona que pueda hacer masaje puede ir a dar un masaje y le dan un tiquete para que reclame esa misma hora en otro taller que la persona quiera. Reflexología, tejidos y tango argentino con Federico. Me pareció importante que fuera con Federico.
Entonces, como digo, uno comenzaba a caminar y se daba cuenta primero que era una operación muy costosa porque el piso de la galería ha sido cambiado, se ha hecho un piso de estos de plástico, de vinilo, ellos tienen un piso de estos de madera. Entra uno, comienza a mirar que hay, esta es la sala de reuniones, ahí está vacía, ya la verán que está llena. La tabla de lo que se está haciendo, las personas que lo atienden. Finalmente las personas que eran ellos en el website invitaban a los voluntarios. Muchos de esos voluntarios eran las personas de la galería que trabajaban como voluntarios. Tengo que decir que la galería, las oficinas se han sacado, ahí no queda nada, eso se ha reconstruido totalmente. Ahí hay estos folletos que uno encuentra para tours de la ciudad y todo este tipo de cosas. Esta es la sala de danza, van a disculpar, las imágenes son borrosas porque no permitían tomar fotos, estas fotos han sido tomadas, robadas, las imágenes, ahí están. Fue muy usado por las personas de la tercera edad y eso es muy importante porque esas personas son las que están siendo desplazadas porque se les ha disminuido la pensión, porque no pueden pagar lo que uno llama la cultura, el cine y ese tipo de cosas. Entonces este lugar fue tomado literalmente, todos los días estaba lleno. Yo hablaba con la gente y me decía que todos los días llegaban las personas de la tercera edad a usar el sitio. También había, que esta era la parte irónica, había algo así como que un museo del partido conservador. Entonces estaban vendiendo estos pocillos que nunca pudieron vender, los tenían ahí como una forma de evidenciar efectivamente que era una tomadura de pelo, pero que también se quería hablar de las ideas de lo que estaba pasando en Inglaterra en ese año, que fue en el 2011. Estos son los mugs que se vendían. Yo tengo que decir que allá había una tienda de caridad totalmente funcionaba, uno podía escoger lo que uno quisiera y lo comprara. Yo compré una maleta que tenía un precio muy muy barato, pero uno no sabía si era parte del proyecto de que uno quiere hacer parte, y entonces uno compra de la tienda cuando no lo compraría en ninguna otra tienda. Esta es la parte donde uno guarda, son como unos lockers que había para usar cuando uno quería usar los zapatos de danza y quería cambiárselo, entonces funcionaban también. Esta es la parte de computadores. A pesar de lo que mucha gente cree, hoy en día algunas personas no tienen computadores y tienen que utilizar los computadores que están disponibles en las bibliotecas o en los centros comunitarios. Siempre había alguna gente allí trabajando. Voy hacia el otro lado. Había también eso es una parte curiosa, había una de estas oficinas de Western Union, nunca había nadie porque estaba para arrendarse. Eso estaba en el primer piso, lo primero que uno veía cuando entraba era esto. Estas son ya fotos de afuera y esta es las mujeres haciendo yoga, las mujeres embarazadas haciendo yoga. En el sótano, porque como digo, era un banco, había una bóveda y en la bóveda funcionaba una discoteca. Esta es la bóveda, era una bóveda muy grande y en la noche, cuando ya se habían ido las personas de tercera edad, llegaban un grupo de gente mucho más joven a la discoteca. Esta fue una imagen que era la imagen de publicidad que lanzaba, que habían las primeras imágenes que lanzó la galería para promocionarlo era esto, y es un policía haciendo hula hoop. Esa era la imagen en que apareció en muchas partes y para la gente le parecía muy curiosa y eso era como más hizo que tuviera mucha publicidad que apareciera esta foto. Ahí están unas mujeres arreglando flores, unos niños en alguno de los talleres de cocina que hacían. Era cuando había una puerta que decía privado, como que uno no debería acceder a esta, pero un poco para llamar la atención era privado, pero algunas veces lo dejaban medio abierto como para que uno metiera la nariz y viera que estaba ahí, y era básicamente esto, un cuarto lleno de, no podía decir literalmente mugre, nadie quería entrar ahí. Esta es una imagen de la discoteca. Esta es otra imagen de esas curiosas que son dos abuelos practicando esgrima.
había mucho de marketing en todas las imágenes que se producían. Ahí está el salón, el área de recibo totalmente llena. Esta es otra imagen de la tienda, muchas de las clases de danza, y esta era la buhardilla, que también uno podía acceder. No estaba abierta, pero de alguna manera, como digo, dejaban la puerta abierta como para que uno se aventurara hasta allá. Quiero mostrar otro proyecto también del mismo artista, que de alguna manera se caracteriza por hacer unas intervenciones que son bastante, uno diría, inmersivas. Esto fue una fábrica abandonada en el este de Londres, y básicamente uno entraba, uno no sabía que era una galería. Incluso ahí pueden ver que hizo un hotel. Uno iba porque la dirección estaba clara y uno sabía que iba a encontrar algo diferente. Entonces lo que recreó fue como una especie de cárcel, que las que pueden existir en muchas partes, donde un grupo de inmigrantes está trabajando, y está trabajando de una manera ilegal, seguramente que sin salario. Y entonces uno entraba aquí y encontraba estas oficinas muy limpias, como de la parte administrativa de esto, y después se iba encontrando con algo mucho más perverso. Esta es la parte de la oficina. Es que aquí voy a disminuirle esto. Estas son las partes de la oficina. Al lado estaba la parte administrativa, y al lado había una bodega. Uno pasaba por esta oficina, después iba a tener que pasar al edificio al lado. En esta parte habían puertas. En el otro lado, uno ya salía y encontraba esto, que era lo que podía llamar el deshuesadero, donde uno podía intuir que estaban trabajando las personas inmigrantes y que de alguna manera se habían ido. Esto era un deshuesadero de neveras. El sitio estaba muy sucio y era poco para demostrar. Por un lado, la parte limpia de donde vivían los jefes, y la otra parte sucia donde vivían los inmigrantes, que habían de alguna manera ya, como digo, desaparecido. Olía, todo lo que estaba ahí de pronto se había traído de lugares reales, y tenía un olor bastante molesto, del olor que uno puede identificar, del olor del mugre. Y este es el sitio donde uno puede imaginar que estaban durmiendo las personas. Todo esto ha sido recreado de una manera muy fiel. O sea, todos esos elementos han sido traídos de alguna parte, no han sido envejecidos, sino que son viejos de verdad, porque una de las cosas es que se puede hacer creer de que se ha envejecido, pero no, son objetos reales. Otra de las, como digo, de los elementos de marketing que utilizaba el proyecto del Piccadilly Community Center, era que la gente que estaba allí se negaba a conceder entrevistas. Ya después se hizo evidente que era un proyecto de arte y que a veces era una operación financiada por una galería. Entonces ahí es donde comienzan a ver las diferencias de decir, ¿para qué crear este tipo de eventos como arte cuando hasta qué punto crear un centro comunitario es algo real o es un artificio del arte para acercar, digamos, como que el arte a la vida diaria? Yo voy a leer una de las críticas que salió, una de las que decía: el hecho de que el Piccadilly Community Center fue entendido como una obra de arte prueba el punto
que más de un siglo después del ready-made de Duchamp, los artistas no necesitan depender de las estratagemas del mundo del arte para transustanciar la vida cotidiana en arte, y como lo dice Andrea Fraser, la institución del arte vive inmaterialmente en la mentalidad de cualquier persona que la reconozca. Cuando uno hablaba con la gente, era evidente que el sitio estuviera ahí por un mes, por 5 semanas, había cambiado la cotidianidad de muchas personas, las personas que iban todos los días, las personas que no podían creer de que había un centro comunitario en Piccadilly, como alguna gente tendría que ir más lejos, pero encontrarlo ahí. Entonces, la gente, como todo ese tipo de proyectos, siempre hay los pros y los contras, y siempre van a haber personas que están de acuerdo y que no están de acuerdo. Pero evidentemente el hecho de que se haya reconstruido y que haya funcionado como tal, eso lo hace diferente a otros proyectos que uno podría decir se notan demasiado artificiales. Uno de los críticos hablaba de que en la feria de Basel estaba ofreciendo, el artista Ricky Tiravanilla estaba cocinando curry y ofreciéndolo a la gente. Entonces, como que en el ámbito de una feria del arte, entonces uno decía, los proyectos a veces en una feria de arte pierden como digamos el contenido o el objetivo social que tenían, mientras que cuando se realizan en lo cotidiano, de alguna manera pueden crear la sensación de originalidad. Y hablaba de esto porque decía, uno puede ir allá a Basel y comerse un curry, y al lado hablaba de cómo dos stands después había una caneca de basura del artista Cara Liden que vale $20,000. Y decía, uno puede comerse la comida que es arte, pero no puede botar el plato adentro, porque aunque es un caneco de basura, no se puede hacer, está ahí para ser vendido. Entonces hablaba de cómo este tipo de proyectos de alguna manera pueden o no desvirtuar el concepto de participación dependiendo del contexto donde se realizan. Pasó un caso curioso que una activista se dio cuenta de lo que ella llama el engaño y publicó una entrada en un blog que se llamaba un artista famoso explota al vulnerable. Ella fue y se duró 3 días afuera de la galería con un cartel de esos de sándwich que decía, esto no es un centro comunitario, y en la parte de atrás dice, esta es una instalación de arte, y se puso a caminar los 3 días por allí hasta que no sé si mucha gente sabía efectivamente a qué se estaba refiriendo, pero el hecho de que estuviera plantada afuera casi que le dio yo creo que le pudo dar más fuerza a la idea de que alguien no estaba de acuerdo con que se realizara, que se engañara a la gente. Y uno dice, pues cada uno decide si se está engañando o no, eso es algo muy personal. Entonces, ¿hasta qué punto alguien puede intentar? Ella estaba haciendo efectivamente, uno podría decir lo mismo, tratando de convencer a los otros de que eso no era real, sino que era una obra de arte y que no se dejaran engañar. Entonces ¿cuál es el límite ahí? ¿Quién quiere convencer a quién de que lo que está sucediendo es real o no? Bueno, voy a presentar otro proyecto. Este proyecto se llama Like It, y básicamente se llama Like It porque así es que en Facebook hay algo que dice Like It. Entonces, es una exhibición que se presentó en Klostenburg, en Austria, una pequeña ciudad de 26,000 habitantes, entre el octubre del año pasado, en octubre del 2013 y enero del 2014, y el comunicado de prensa dice, con Like It, Els Museum presenta la primera exhibición curada por los miembros de una red social. En un periodo previo a la exhibición en la página de Facebook del museo, el público pudo votar para escoger las obras de la exhibición. La exhibición ha sido co-curada por un grupo de curadores invitados también seleccionados mediante Facebook. Los museos han reconocido la importancia de las redes sociales no solo para informar al público de las redes
de sus actividades, sino también para promover interacción. Con Like de Es Museo está tomando la delantera y usando Facebook para invitar al público a tomar parte iniciativa del proceso de selección y curaduría de una exhibición. Con esto nos jugamos el rol fundamental en el desarrollo de nuevas formas de diálogo entre comunidades virtuales y el museo. Voy a presentar el video de promoción de la exhibición. Para que se den cuenta la calidad de las obras. Bueno, aquí va. Bueno, ahí se pueden ver algunas de las obras. Una de las cosas que a mí me llama la atención es el hecho de que antes de la llegada de Facebook, cuando se quería hablar de que algo era importante, se decía o que alguien tuvo, no sé, un premio, se ganó algo. Hoy en día, si uno coloca un video en YouTube y tiene 3 millones de hits en un día o 2 días, eso es muy importante, lo mismo que likes, ¿no? Alguien ha llegado a hacer las comparaciones en a qué equivale 1 millón de likes en Facebook, o 100 o 200, en términos de premios o de trayectoria, ese tipo de cosas. Entonces, el hecho de que las obras hayan sido escogidas en el Facebook, que se hayan puesto allí, que la gente haya votado, esta es una de las obras aquí, que es una artista austriaca que toma básicamente las fotos de las obras maestras y las coloca en cuerpos de personas de hoy. No es fácil entender por qué a la gente, esto fue una de las más votadas. Aquí es en la página de Facebook, ellos pusieron este post como que ¿quieres ser el curador? Contáctenos, o sea, como hicieron la convocatoria a través de Facebook para los curadores que fueron curadores invitados. Esto es una de las paredes con las fotos donde la gente entraba
y escogía cuáles les gustaban, like it, y eran como 6, se iban escogiendo, se escogieron 40, entonces algunas no tenían el suficiente. Esta foto que está aquí es una también de las que tuvo, tuvo como 300 likes, y pues yo creo que no sería muy difícil llamar a los amigos y decirles voten por esta foto y lograr que votaran lo suficiente como para que la foto fuera escogida, o la obra de arte en general. Cuando comenzaron a promocionar el proyecto, ellos ahí hablan de que tuvieron 5.000 fans como en una semana o algo así. Dicen, nos faltan 29.900 millones de fans para ser tan famosos como Miles Cyrus. Es un poco como cuando un museo se pone si lo usa en la publicidad, como que les gustaría ser tan famosos como alguien, como una celebridad. Ahí están los curadores trabajando. Y bueno, yo creo que yo dejaría ahí con este ejemplo. Ahora voy a pasar a uno que es realmente de los que yo creo que son los más interesantes dentro de todo esto. No digo que no sean los demás, pero yo traté de escoger 4 ejemplos bien diferentes. Uno que es un proyecto en una galería privada, en este caso la Galería Harpster and Weir en Londres. Uno que es un espacio público, que es el Monumento Gramsci en el Bronx, y otro que es Objetos Desobedientes, que es el proyecto que vamos a ver ahora, que es en el Museo Victoria and Albert de Londres, y uno que que acabo de mostrar, que es Like, que tiene un museo regional, como tratando de coger todo el espectro. Habían otros proyectos que son interesantes, pero de pronto repetían la idea de que es un proyecto que se realizaba en un museo. De pronto ustedes deberían saber que el Museo Victoria and Albert, la campaña que ellos hicieron, con la que se hicieron famosos, es una que dice un café muy bueno que tiene un museo al lado. Y esto fue una campaña que creó Saatchi, el coleccionista. Ellos crearon una campaña y tuvieron que decidir cuál era el moto de la campaña, y el que ellos escogieron y que a la gente casi no le gustó, es decir, que un Nescafé que tiene un museo al lado. Y crearon este tipo de afiches que son como que ¿dónde más puede uno por un café ver 100 millones de arte? Este también es parte de la estrategia, que dice no hay nada malo con el arte que no lo pueda curar una taza de café. Entonces ahí estaba una de estas ideas de la publicidad asociada al arte. Esta es la exhibición que yo quiero presentar. Es una exhibición que es bien particular. Estamos hablando del Museo Victoria and Albert, un museo que es, dice, el museo más grande de artes decorativas que existe, y decidió hacer una exhibición que se llama Objetos Desobedientes. Voy a leer la presentación de Objetos Desobedientes. Dice: desde un servicio de té de las Suffragettes era un grupo de mujeres que a comienzos del siglo comenzaron a luchar por el voto para la mujer, hasta robots de protesta. Esta exhibición es la primera en analizar la poderosa fusión de los objetos en la protesta social. Demuestra cómo el activismo político posee una rica iniciativa para diseñar y una creatividad colectiva que reta las tradicionales ideas de arte y diseño. Objetos Desobedientes se enfoca en el periodo de finales de los 70 hasta el presente, un periodo caracterizado por la irrupción de nuevas tecnologías y cambios políticos. Se pueden ver elementos usados alrededor del mundo por grupos de base y manifestantes. Ellos amplían la noción de producir con fines hacia el cambio social. Pancartas tejidas, billetes alterados, artefactos para barricadas y bloqueos, juegos de video político, una sala de reunión inflables para la toma de decisiones y bicicletas con sistemas de sonidos. Dentro del blog y de la cosa, yo recogí algunas de lo que se decía en el blog, que decía: nosotros queremos mostrar que el poder de estos objetos comunes pueden tener cuando son usados y reutilizados con fines políticos. Uno de los curadores decía: el proceso de curaduría se podría llamar de búsqueda existencial desde una institución. Los curadores trabajaron directamente con miembros y activistas sociales, algunos de ellos quienes han ideado, creado y usado los objetos en situaciones reales. Dice: Objetos Desobedientes es una exhibición sobre ser más listo que la autoridad. Estos son textos que están sacados del blog del Victoria and Albert. Entonces uno se preguntaba
se estaba llevando un poco hasta el límite la idea de promover la revuelta social, y en un museo, que es lo que se llama un mayor museo, estabas promocionando esto y dice: Objetos desobedientes es una exhibición sobre ser más listo que la autoridad. Más allá de mirar el diseño como un asunto de mercado de conocedores y expertos, la exhibición considera el papel de los movimientos sociales y la cultura que rehace la realidad desde abajo. Objetos desobedientes pueden ser ingeniosos y algunas veces son brillantes soluciones a problemas complejos. La mayoría de las veces son hechos con muy limitados recursos y bajo mucha presión, hechos con materiales al alcance. Ellos pueden lucir pobres en medios, pero son claramente ricos en fines. Esta es la entrada de la exhibición. Como pueden ver, el título está puesto en una de esas vallas que se coloca afuera cuando hay eventos con público. Esta es la portada del catálogo y es que enseña cómo hacer una máscara de gas con una botella de agua, y ahí están las instrucciones para hacerlo. Ahora esto ya son cómo luce la exhibición, son tomas de la exhibición. Ahí está la bicicleta con la que se puede hacer, se puede generar, que tiene un sistema de sonido ahí. La camioneta que está allá es una camioneta que usa un activista contra la pena de muerte en los Estados Unidos y que la lleva siempre a las marchas. Este es uno de los materiales, la máscara esta que se utiliza, que es como lo que se ha usado en los movimientos de Occupy y todos esos movimientos como la desobediencia social. Todos esos son materiales producidos de la exhibición. Esta es la máscara que se puede hacer a partir de las instrucciones. Aquí la vemos, esta es en Turquía. Esta fue una de las fotos que más publicidad tuvo, que es la máscara utilizada en Venezuela. Esta es la máscara como lucía en la exhibición. Lo curioso de esto también es que los curadores hablaban de cómo ellos recibían emails de gente que las había utilizado en protestas y decía: yo no lo hubiera hecho, pero encontré el tutorial. Los tutoriales se pueden bajar todavía del website, los pueden encontrar, ahorita se los muestro. Entonces, este es uno de estos curiosos es como una bicicleta se usa para inflar lo que se hablaba de una sala de juntas para los movimientos. Un grupo de arquitectos diseñó una sala de juntas inflables que se activa que se infla con 4 bicicletas. El proceso está ahí explicado, o sea, como dice, cualquier persona que tenga los suficientes compromiso las puede hacer. Esta es una máquina que hace grafitis. Eso es como hablaban del robot. Es una máquina que va haciendo grafitis en áreas para que si van a nadie lo máximo que pueden arrestar es la máquina, pero no van a arrestar a nadie por hacer un grafiti porque la persona no lo está haciendo. Este es un sello que se le colocaba a un billete para mostrar cómo está distribuida los recursos, y habla del 90% y el 1%. Eso se estaba colocando en billetes de verdad, como esto que hacía, creo que era Sildo Meireles, de poner el falso en el billete. También se utilizó mucho esto en esos días. Esto es una de estas pancartas que se usan en protestas. Las imágenes tocan. Este es la cacerola del cacerolazo que se hacía en Argentina, una original. Esto es como unos de esos volardos inflables que se utilizan en España cuando se hizo una protesta en Barcelona. Esto está hecho por un diseñador, está así. Entonces se hablaba de que los policías no saben si quitarlas o dejarlas ahí, porque si las van a quitar parecería que estuvieran jugando, y si las dejan ahí pues les disminuyen la visibilidad. Esto es había muchas pancartas. También se utilizaron esas sombrillas que eran muy comunes en Hong Kong, que hubo un movimiento de las sombrillas, también había muchas de estas. Este es uno de los artefactos más curiosos, porque eran las suffragettes, hicieron
la única forma de que ellos podían entrar a Buckingham Palace era usando loza, y crearon una línea de loza que tenía el símbolo de ellas y las lograron introducir allá para que el rey casi que estuviera viendo que ellas eran parte integral de la protesta, y todavía sobreviven, pero bueno, ellos se dieron cuenta muy tarde que ese era un símbolo de las suffragettes, ya los estaban usando. Esta es la bicicleta. Estos son los muñecos de la Revolución Zapatista. Estos son como unos escudos que se utilizaron en protestas. Esto es algo ya diferente que encontré, como un diseñador usa los zapatos para hacer más karategas. Esto salió un poco de la búsqueda de las imágenes, para alguien que esté interesado. Bueno, creo que las imágenes quedan ahí. Voy a leer una una de las declaraciones del director del Victorian Albert en cuanto a eso, por qué decidieron hacer esto, porque era muy difícil entenderlo. Si uno conoce el Victorian Albert, uno se preguntaría por qué están haciendo ese tipo de exhibiciones. Entonces el director del Victorian Albert dice: el Museo Victorian Albert es una institución histórica con una misión radical: ofrecer arte y diseño para todos. El príncipe Alberto, su fundador, estuvo inspirado por el trabajo de Gottfried Spener, ese es un arquitecto alemán, quien describió las colecciones de museos como las instructoras de la gente libre. Hoy en día nosotros nos mantenemos fieles a ese precepto, al reconocer los ataques que sobre las libertades individuales suceden en todo el mundo. Objetos desobedientes evidencia que diseño es mucho más que una disciplina profesional o un proceso comercial. Muestra que aún con muy limitados recursos la gente del común puede empoderarse a través del diseño. Objetos desobedientes celebra la desobediencia creativa de creadores que cuestionan reglas y el orden de cosas. Martin Roth, director del Museo Victorian Albert. Esto es parte de una iniciativa que se llama Rapid Response Collecting Gallery. El Museo Victorian Albert tiene algo que ellos son un museo de artes decorativas iguales de moda. Cada año los curadores deciden que hay que comprar los 5 pares de zapatos más que hayan sido más usados por la gente, compran la ropa, compran todo ese tipo de cosas, tienen todas las versiones de iPhones y de iPads, todo eso se va guardando porque es un museo de diseño. Entonces han generado algo que se llama Rapid Response, que es comprar las cosas y tenerlas en la colección inmediatamente apenas salen. El año pasado hicieron una exhibición que tenía, entre otras cosas, la pistola de 3D que alguien estaba haciendo en impresión de 3D, que se llama Liberator. Tenían cosas como las pestañas de Katy Perry, las pestañas postizas que se compraban en las tiendas, porque decían que las pestañas eran una forma de mostrar cómo cualquier persona podría lucir como una celebridad, como al mismo tiempo mostraba que esas pestañas postizas son hechas por unas factorías en Indonesia donde a la gente se le paga muy poco, pero los que las usan eso no les importa nada, sino que quieren parecer Katy Perry. También estaba esta ropa que se hace en las factorías de Bangladesh. Entonces se ha generado eso, y un poco a partir de este Rapid Response Collecting se ha generado que se hagan ese tipo de exhibiciones, y no es esperar que los objetos se vuelvan íconos o se vuelvan clásicos del diseño, sino que hay que estar como que casi actuando al mismo tiempo en que la sociedad lo hace. El último proyecto es el Monumento Gramsci. Monumento Gramsci es parte de 4 proyectos que ha hecho Hirschhorn, que es el Monumento a Spinoza, que se hizo en Ámsterdam, el Monumento a Deleuze, que se hizo en Aviñón, el Monumento a Bataille, que se hizo en la Documenta en Kassel en el 2002, y el 4º monumento ha sido el más polémico de todos, si uno se tiene en cuenta que se hizo en el Bronx. Él estuvo 2 años visitando comunidades del Bronx para ver dónde lo iba a hacer. Finalmente se decidió hacerlo en una comunidad que, como muchas del Bronx, la mayoría son latinos y afroamericanos, y realmente
una de las cosas que la gente que creó mucha polémica es que el proyecto está financiado por el Dia Center, que es una institución de arte que tiene una colección y que ha hecho muchos tipos de proyectos, pero nunca había hecho un proyecto de este tipo. Ellos hablan desde Joseph Beuys hasta ahora, deciden realizar este proyecto. Y el hecho de que se tome el nombre de Gramsci dice los objetivos de Thomas Hirschhorn cuando hace el proyecto, dice: establecer una nueva definición de monumento, provocar encuentros, crear un evento y pensar en lo que significa Gramsci Today. Esos eran los cuatro objetivos que él tenía. Todo el proyecto era hecho con madera de estas triplex y madera de estivas que consiguió y que compraron. Comenzaron a hacerlo. El proyecto está documentado, muy bien documentado en el website que está acá, que lo pueden visitar, y ahí está, está todos los días desde el momento que se iniciarse, qué era lo que estaban haciendo. Ya les voy a mostrar rápidamente. Aquí dice construcción. Si uno busca en construcción, aquí está. Ahí pueden ver todos los días, desde el día 1 hasta el día 35, todo lo que estaban haciendo. Todo eso se documentó. Pues como comenzaron a trabajar, trabajaban con personas locales, se les pagaba $12 al día durante el montaje, durante esos 35 días. El monumento a Gramsci tenía un archivo de fotografías de Gramsci, tenía elementos de la Casa Museo Antonio Gramsci, tenía una biblioteca de 500 libros, tenía un sitio para una plataforma para actuación, tenía un sitio donde se podría consultar internet con computadores, había un bar, y todo eso lo manejaban los residentes. Tenía una radio también, había talleres para niños que los daba él mismo, habían seminarios, había un evento que se llama Micrófono Abierto. Él, como un artista que se respete, se fue a vivir allá. Él se fue a vivir durante todo el tiempo de eso, y la gente habla que él se fue a vivir con su hijo, y el hijo iba a la misma guardería donde iban los hijos de los desempleados. Entonces, o sea, lo tomó muy en serio, como debería ser. El proyecto fue increíblemente popular. Como dice, hubo gente de Manhattan que dijo que ellos nunca hubieran ido al Bronx si no hubiera sido por eso, y se llenó, como siempre, de gente, digamos, del mundo del arte que de otra manera no se hubieran puesto en contacto con la gente del Bronx. Eso es algo que mucha gente lo vio como las desventajas y otro como las desventajas. Después que pasó todo el proyecto, fue reseñado en toda la prensa, como es de esperarse con un proyecto de Thomas Hirschhorn. Vamos a ver fotos muy rápido. Swensson estaba visitando y le hicieron esta valla el día que fue a visitarlo. Los niños trabajando ahí está el artista. Como es una zona de mucha presencia latina, o como llaman hispánicos, muchos de los banners que estaban en español. Era como un fuerte, lucía como un fuerte, pero también se notaba como pues, muy hecho por hágalo usted mismo, ¿sí? Y él hablaba de eso, de que había mucha energía y poco contenido en la parte que no era un proyecto estético como tal. Ahí están esos muebles que él ha hecho con cinta, él mismo los hacía. La biblioteca. Esto fue unos días antes del opening. Ahí estaba Marcus Steinberg, que estaba dando todos los días, hacía una charla, y alrededor de las casas se colocaban estos banners que se hacían ahí. Este es uno de mis favoritos. El bar, las reuniones que se realizaban ahí, era una de las cosas que la radio, es que mucha gente pensó de que eso iba a pasar todos los años. Entonces el año siguiente la gente comenzaba a preguntar que si iba a haber otro monumento, y había que decirles que no iba a haber nada más, que eso era una sola vez y ya, no iba a pasar nada más, eso fue esto.
Entonces mucha gente pensó efectivamente de que ellos asumieron de que de que la repetición era lo que hacía el proyecto importante. Resulta que no, alguna gente dijo, no, yo participo, alguna gente como que pensó que podría, si no lo podía hacer ese año, lo podía hacer el próximo año, resulta que no había más, era solo uno. Eso creó como las críticas a favor y en contra. Voy a leer algunas de estas porque son muchas, o sea, este proyecto generó mucha prensa, mucho debate, y uno de estos, un periodista de un blog, Art F City, volvió después a hablar con la gente, y algunos latinos por lo menos se quejaban de que la gente que trabajó eran todos negros, pero no habían latinos, a pesar de que ser un área con fuerza latina. Entonces eso creó, no solamente que el proyecto llegó, sino que creó también unas divisiones exactamente por lo mismo, porque la gente pensaba de que estaban favoreciendo a los negros, pero los latinos, ¿dónde? Por ninguna parte. Entonces no solamente hubo este tipo de malestar interno, sino que también hubo gente que hablaba de cómo el Día Center fue y le tira unas migajas. Alguien hablaba de que darle unas monedas a una comunidad los hace sentir bien, y hablaba de este grupo artístico blanco que les crea un proyecto como un parque temático por un mes, y cuando ya se acaba el dinero se van y dejan todos esos procesos a medio terminar. Alguien hablaba de una falta de compromiso. Alguien decía, un crítico decía, el colonialismo es aceptado todavía como una forma de entretenimiento, y hablaba de eso, cómo crear un proyecto de eso y termine siendo entretenimiento. Aquí había un artista que fue y hablaba de que, ya a ver si la encuentro, un fotógrafo que trabaja en el área tomando fotografías de prostitutas y drogadictos, dice que él fue un día y se sentó a escuchar una de las charlas y dice, yo oí muchas veces cosas como estética y hegemonía, pero nunca escuché que se mencionara la palabra Bronx. Era un lugar donde todo el mundo lucía blanco, bien vestido, bien alimentado, y es un lugar donde yo no quiero estar. Entonces esa iniciativa que el Día Center vio como una corriente de aire fresco para el Bronx, para otra gente les pareció que era demasiado oportunista de crear un espacio para como alguien decía, un vanity project para Thomas Hirschhorn, y cuando ya se creó, casi que se cumplió el objetivo, se fueron, y la gente se quedó como que, bueno, ¿y ahora qué? O sea, qué bueno que eso existiera, pero solamente fue por un mes, y nuestra vida, como que dice, la utopía se acabó. Esa es una de las cosas que quedó de ahí. Todavía se sigue hablando y todavía uno puede encontrar artículos sobre el proyecto, pero un poco la pregunta sería, después de que se hace la colaboración, ¿qué pasa? Cuando, digamos, uno puede decir, cuando el circo se va, ¿qué quedó detrás? Sí. Bueno, yo creo que eso sería todo. Espero que haya algunas preguntas y ojalá que sean relacionadas con esto, porque la última vez alguien me preguntó si yo creía en la reencarnación. Bueno, muchas gracias por el aporte. Pues entonces abrimos el espacio para preguntas, para inquietudes, para intervenciones, para cuestionamientos. Alcanzaste a mencionar que este proyecto publicó también como la plástica social de Joseph Beuys, ¿no? Sí. Y digo, después de Joseph Beuys, este es el renacer de otra consigna, Sí. como que fue la consigna de Gramsci, todo hombre es intelectual. Ajá. ¿Qué efectos tuvo ese nivel, a nivel de plástica social este proyecto? Pues yo creo que, o sea, personalmente creo que esos proyectos se toman mucho más tiempo en evaluar, a pesar de que la evaluación que se hacía era que era demasiado fácil llegar a una comunidad
con tantas limitaciones y crearles una oferta cultural por un tiempo y después irse. Es muy difícil saberlo sin haber estado allá. O sea, yo estaba leyendo las entrevistas y alguna gente decía, sí, fue muy bueno que los niños tuvieran un sitio a donde ir, y que la gente dijo, han disminuido los asaltos, han disminuido los acuchillamientos en el área por el proyecto. Y alguien decía que un muchacho que estaba por allí, que después de ir todos los días dijo, yo quiero ser artista. Uno podría decir, si la vida de una persona cambia, aunque sea solamente una cambia, no digo que decidir ser un artista sea la mejor opción, quiero decir, si alguien que antes no tenía una misión, a partir de para ser parte del proyecto lo tiene, yo creo que ya ese es algo, ese sería un objetivo cumplido. Y yo, bueno, lo que decía sobre, uno podría volver a decir que este es básicamente la escultura social de Joseph Beuys adaptado al presente. Cuando Joseph Beuys la hizo, el mundo era bastante diferente. Hoy en día, yo creo que es poner otra vez los valores de Joseph Beuys, como dice en la palestra, a partir de estos proyectos. Yo creo que ese es algo que estará ahí, que no será el último, de pronto vendrán muchos más, pero qué bueno que se hagan. ¿Alguna otra pregunta? Noches. ¿Qué factibilidad, digamos, usted hablaba al comienzo de la posición de que vino después de mucho tiempo a ver el Mambo y el museo acá en Bogotá, y encuentra con una posición de un museo olvidado, un museo que poco visitan? Y vemos unos ejemplos de unos proyectos de participación comunitaria en un contexto europeo. ¿Qué posibilidad o qué factibilidad ve de la posibilidad de realización de este tipo de proyectos en el marco de la museología o de los museos a nivel Bogotá? O sea, ¿es posible que el museo a nivel Bogotá se reestructure para trabajar comunalmente, para hacer una activación de participación comunitaria aquí en este contexto colombiano, en este contexto bogotano? Yo creo que sí, alguien me ha hablado, yo no conozco mucho la experiencia del Museo de Arte Contemporáneo, pero creo que allá tienen un proyecto social, si alguien podría, yo sé que tienen, como siendo un museo, digamos, de barrio que creció bajo la sombrilla o la idea del padre García Herreros, tiene mucho de ser social, de no ser el sitio donde se muestra solo arte, sino que sea un espacio que las personas que viven allí lo consideren como propio. Yo creo que podría ser un museo que todo el mundo lo ha visitado, todo el que vive alrededor lo ha visitado. Entonces uno se pregunta si el Museo de Arte Moderno de Bogotá, cuántas personas de las que viven ahí a una cuadra lo han visitado. Entonces yo creo que sí se pueden hacer, lo que falta son iniciativas, no se necesitan muchos recursos. Yo lo digo en recursos porque es que en Europa hacer cualquier cosa cuesta plata. Aquí hay suficiente gente para que organice, si hubiera una iniciativa de los museos para dejar que la gente se tomara el museo y lo ocupara y hiciera otras cosas, se debería hacer, pero yo no creo que hay mucha iniciativa de las personas que manejan los museos, en parte porque yo creo que siguen siendo esos puestos donde la gente se perpetúa para siempre y con tener como que las necesidades cubiertas no hay necesidad de hacer nada más. Yo creo que un poco el museo, el Mambo, uno se podría decir, se está despertando eso de decir, no podemos seguir siendo el museo que está ahí como que un edificio, pero como espacio de encuentro no tiene, porque un museo es eso, un museo es espacio de encuentro. Como digo, así la gente no vaya a ver el arte, la gente va a tomarse un café. Yo no sé cuántas personas pueden entrar a un museo donde no hay un café o donde no hay un sitio donde sentarse afuera. Valdría la pena de ver, el museo es también el espacio de encuentro, cómo los museos facilitan esos encuentros, cómo hacen que la gente llegue. O sea, si campañas de publicidad la gente llega solamente cuando se demuestra que hay algo que ver. La gente no llega por accidente, como que yo entro a un museo por accidente. No, la gente va porque quiere ver algo y quiere ser parte, como digo, de una comunidad o de un grupo, y que no deje de ser el espacio visto como que a la gente le da miedo. Yo he visto que el Museo Nacional, cuando ponían un día libre, se llenaba, había una cola inmensa. ¿Por qué en otros museos no tienen esa política de tener un día libre, no solamente al mes, digamos a la semana?
o tener unas tarifas reducidas entre 10 de la mañana y 4 de la tarde para lo que los estudiantes que no pueden pagar puedan ir. Si hay mitad de precio en los cines, porque no puede haber en los museos. Entonces, ¿cómo generar esas dinámicas? Y pues si las personas que manejan los museos no facilitan eso, pues al público le queda muy difícil. Yo tendría pues dos preguntas. Una tiene que ver con el Salón Nacional de Artistas, digamos el último, el 43 Salón Nacional, pues generó muchos debates, como todos los foros nacionales, principalmente por los criterios de selección, por los criterios de participación. En ese sentido, pues se está preparando un nuevo Salón Nacional en Pereira, teniendo en cuenta los 4 conceptos de participación que usted expuso. Si quisiéramos hablar de participación en ese salón, ¿usted cómo vería ese salón bajo alguno de esos conceptos? Y la otra pregunta tiene ya a nivel local con el Premio Luis Caballero. En la 7ª versión del Premio Luis Caballero, Consuelo Gómez hizo una instalación en la Plaza de las Cruces, en el Mercado de las Cruces. Entonces era ya una obra, en un espacio. La idea era un poco atendiendo a esos criterios de Hirschman, ir a sitios deprimidos, tratar de interactuar, de modificar, de intervenir, etc. Pero lo que vimos fue, digamos, una obra instalada y la Galería Santa Fe, que es la que organiza el premio, convocó a la gente y la recogía en determinado sector, contrataba unos buses, los transportaba hasta la plaza porque el acceso al lugar era muy peligroso. Usted decía, bueno, en el Bronx la gente parece que iba por sus propios medios y parece que disminuyeron los crímenes, etcétera, esas cosas, pero aquí pues se solucionó la cosa diferente. Entonces se contrató 2 o 3 buses, citaron a la gente, vengan, nos vemos aquí, tranquilos que los llevamos con toda la seguridad allá a la plaza de mercado, y de allá los sacamos y lo regresamos otra vez a su casa, a la Galería Santa Fe, que la sede estaba en la Magdalena. Entonces, ¿cómo se vería ya localmente el Premio Luis Caballero, esta descentralización que está haciendo en sectores poco alternativos, y si eso no es más que populismo, digamos, decir, bueno, vamos a ir a montar una obra comunitaria, pero realmente no es comunitaria, porque realmente van, lo que usted dice, los mismos blancos, y van, nos llevan, como en el caso de Bogotá, los llevan en transporte y los regresan para que no corran ningún riesgo pues, de contaminación, ¿no? Sí. Pues yo desconozco los salones nacionales que han pasado en los últimos 15 años, tengo que decirlo. Yo sí entiendo que hay un alto nivel de participación en cuanto a las curadurías. O sea, las curadurías se explotaron y se le dieron a las regiones, que la haga la gente que vive en las regiones, que conoce que conoce las dinámicas locales. Entonces yo creo que a ese nivel la participación funciona y tiene uno que reconocerlo. En la parte ya del público, no sé, o sea, uno se pregunta, el hecho de que si el Salón Nacional se hace en Cali, ¿será que la gente del común se da cuenta que se está haciendo y la gente va? Yo recuerdo una situación parecida donde Gerardo Mosquera hizo la primera Bienal de Panamá, creo, y en Panamá pues la gente participó muchísimo. Él trató de copiar esa idea a una ciudad como Liverpool y no funcionó. La gente no fue a los eventos, la gente no se enteraba de que había una bienal. Entonces a veces el cambio de contexto puede funcionar o no, no hay una fórmula para eso. Idealmente si en una ciudad como Cali, donde no hay mucha oferta cultural y se realiza un salón nacional, uno esperaría que los índices de asistencia fueran mucho más altos. Pero el hecho de que esté allá no significa que la gente vaya a ir, que la gente vaya por sus propios medios, o que sea la misma gente de Bogotá que se transporta a Cali, o la misma gente que se transporta, y estos sean los visitantes. Entonces es más como que si esta gente que hace las curadurías locales, conoce las dinámicas locales, no puede
traer a la gente, a los locales a esto, pues entonces ahí hay un problema. Eso depende, eso también es como de los objetivos que se quiere. Se hacen los salones nacionales por cumplir, se descentralizan por cumplir o se centralizan por generar ofertas culturales a la gente de las regiones. Eso podría ser la pregunta de qué es más importante, descentralizar por descentralizar o descentralizar por ofrecer nuevas ofertas culturales a la gente de las regiones. Yo creo que, ¿cuál era la otra pregunta? La estrategia un poco a logismo de llevar sí. a los barrios deprimidos, pero llevar a la gente de museos, transportarla con la mayor seguridad posible. Yo creo que es falta de tener claro cuál es la visión de esos proyectos. Si la visión es que el artista tenga como un espacio de acción diferente a una galería, o si la propuesta es como si se hace un proyecto en una localidad, cómo se integra la localidad con los extranjeros o los que vienen a visitar. Entonces, para mucha gente se pueden sentir que son el zoológico, que se crea algo, la gente viene a ver el proyecto y se va y no quedó nada. En ese sentido, el proyecto puede haber perdido el norte si no tiene clara la visión de para qué hacerlo allá, por qué hacerlo en Las Cruces si se puede hacer aquí en Los Mártires, ¿me entiende? Entonces uno dice, eso es puede ser un poco proselitismo cultural, puede ser, es muy difícil saber sin uno haber visto el proyecto y los objetivos de por qué se hizo allá. Si lo que se quiere recuperar un área, con un solo acto no se recupera ningún área, eso tiene que ser una serie de propuestas, no solamente culturales, sociales y económicas y todo, porque el arte uno puede decir que el arte no soluciona nada, soluciona una cosa un día, como puede ser lo de Gramsci, el proyecto de Gramsci. La gente de pronto esperaba que eso fuera más, que estuviera una continuidad y el día decía que si ellos les encantaría hacerlo más, pero por dinero no lo pueden hacer porque no se pueden comprometer a eso. Entonces, un solo evento no cambia nada. Cambia nada, como dice, puede que cambie la situación por un día, pero una vez se va el artista y se van los que vinieron y no pasó nada más. Entonces tiene que ver con la visión sobre todo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, otra inquietud. Si no, pues, maestro Camero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes todos y todas las asistentes. Es una